Entonces, como decíamos recién, como complemento a la clase que dimos en su momento sobre el primer acercamiento a los instrumentos que tienen en la virtualidad disponibles para utilizar con una conexión de Internet y que le faciliten el hecho de trabajar en casa, obviamente, siempre haciendo hincapié en no tener ningún gasto o costo más que el uso de datos. Es importante también recordar en este acercamiento que nosotros estamos realizando a manera de lo general a lo particular, o en el video desde lo particular a lo general y nuevamente a lo particular, que si hablamos de un DNI o de un pasaporte, de un número de identificatorio de un sitio, de un lugar, esa escala mínima es el dato de la latitud y la longitud. Es decir, con georreferenciación, que es un concepto que van a estudiar después más adelante en otra materia, ustedes pueden obtener data de los flujos circulatorios, de los vínculos que existen entre los elementos que componen un ambiente, las personas, sus objetos, sus dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este dato que todo el tiempo sus celulares le está arrojando a Google bueno, o a estas empresas, nos está terminando una especie de, por día, una especie de mapeo de recorrido uso de la ciudad. Es decir, cada uno de ustedes podría hasta recuperar cómo se fue desplazando en un ambiente, en una ciudad, solamente entrando a una página web, y de manera podrían generar algunos de los esquemas gráficos que comentaba recién Juan Martín. Esto lo vamos a explicar ahora de dónde pueden obtener todo este tipo de información, como por ejemplo mapas geopolíticos, pero acá queremos hacer hincapié que además cada uno de los sitios, de los sectores que van a analizar, o el cual van a ir haciendo foco, cada grupo y cada comisión, tiene, a medida que nos acercamos, a medida que llegamos a la escala de la persona que recorre una ciudad en particular, una urbe en este caso, distintas características. Santa Fe, el municipio de Santa Fe no es solamente la ciudad universitaria y esta especie de B corta, sino que también contempla un sector de la parte de Colastiné, y sus características geográficas, como le explicaba antes Juan y Miriam, empiezan a vincular de manera directa con el territorio. Es decir, cómo los habitantes de un lugar determinado que tiene una latitud y una longitud determinada, esos datos numéricos podemos sacar un montón de información. Estamos atravesados por la naturaleza, por el medio ambiente, el clima, los otros y las otras, por las organizaciones, por la cultura, por la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de Santa Fe en particular cuando nos vamos acercando a su escala de municipio, no en una mirada tan macro como la que van a ustedes comenzar a hacer ahora. Vemos que hay cambios en su autonomía a lo largo de la historia que realmente marcaron su comportamiento y su vínculo con el central, la tierra, esa especie de B corta, el territorio, y el borde, el agua, y su vínculo con el agua. Generalmente cuando los que son Santa Fe o los que ya viven hace un tiempo en Santa Fe, cuando hablamos de los barrios, generalmente lo vinculamos a cuestiones de seguridad, yo vivo lejos del centro, empezamos a encontrar referencias. Y esa referencia también muchas veces a los santafesinos nos remite a unos numeritos y a unas líneas son notas de nivel. Es decir, yo vivo en una parte alta de Santa Fe, por ejemplo, el Boulevard Galvez, o vivo en una parte baja, en el sector oeste, donde las casas son rojas, y los niveles de cota, referidos a la cota IGM del nivel del mar, en este caso nosotros tenemos esa medida extraída en de la ciudad de Santa Fe, podemos saber si estamos por arriba del nivel del mar, por abajo, o en este caso, vinculado al espejo de agua. Alguien dijo hoy río es la laguna Túbal, y el brazo del río, el canal de derivación del río Paraná, no es río lo que tiene Santa Fe al este, y al oeste tenemos Siun, que es el Sado, que mucho tiempo estuvo como dormido, y en el año 2003, lamentablemente,
hubo más de 100.000 personas que tuvieron de casa, muertos, como esta infografía que hoy Rosina nos recordaba que el diario Pausa publicó. Cada una de esas crucecitas fueron personas, habitantes de la ciudad, o sea, vecinos y vecinas que fallecieron en ese día por negligencia del Estado, ¿cierto? Esto no fue casual. Cuando empezamos a entender estos comportamientos de los elementos naturales que nos rodean, Calamac, uno va modificando y alterando sus maneras de vincularse con el mismo, de vivir y de asentarse en ese territorio. La mirada aérea que ustedes van a explorar en este momento, alejados de una situación particular, alejados de esos numeritos al inicio, es como una especie de DNI móvil, porque a medida que nos desplazamos esa latitud y longitud se actualiza. Y tenemos elementos, por ejemplo, Google Earth, una de las herramientas más conocidas, que nos ayudan a situarnos y a poder hacer este ejercicio el que hacíamos uso en el video de experiencia de 10, y podemos hacer el mismo trabajo o la misma simulación, obviamente no llegando al átomo o micrón, sino también tenemos una especie de límite de escala, que podría llegar a ser la manzana como unidad mínima. Y la unidad máxima, Google Earth es enorme porque hasta tiene un Google Earth, bueno, un Google de galaxia, de la Luna, etcétera, etcétera. Saber manejar este plan que ustedes pueden bajar de manera gratuita les va a permitir, voy a mostrar un par de cositas más, les va a permitir utilizar un montón de herramientas que, viviendo lejos o no estando en el lugar donde ustedes van a realizar este ejercicio de aproximación, obtener datos que les van a servir mucho, como por ejemplo, no solo referencia de calles, de flujos y de otros datos que ahora vamos a ver en la página web, sino también medidas, es decir, acercarnos a la unidad, esta que les comentaba, más cercana, que nos propone Google Earth, que es la manzana o la cuadra, porque después está Street View. Google Street View, cuando se acuerdan los que somos de acá de Santa Fe, estaba el autito de Google con una cámara arriba, iba por todas las calles captando, y eso después a través de fotometría se transformó en un recorrido virtual. Hoy ustedes pueden recorrer casi todas las grandes ciudades del mundo como si estuvieran caminando por las calles de ella. Imagínense que estos trabajos que nosotros les planteamos utilizando todos estos instrumentos en esta condición pandémica, les facilita un montón las cosas. ¿Cuáles son esas herramientas? En el Google Earth, que lo pueden bajar, también hay una versión, si quieren, yo lo he pirateado, el software, puedo bajar hasta imágenes de 4K de definición. Esto implica que se van a bajar la versión Pro, después cualquier cosa yo les mando ahí para que lo puedan. E imprimir, no sé, por ejemplo, podrían imprimir la pared de su casa con muy buena definición de una imagen sacada de acá. Y hay mapeos con hilos, con planchuelas, con iconitos, haciendo tipo collage. Al mismo tiempo trae ciertos iconos que nos van a servir, por ejemplo, para tomar medidas. Hay una reglita. Yo acá se las marco donde es la parte superior. Esa reglita les va a permitir acercarse y tomar medidas. Pican una vez, pican otra, o sea, ponen un punto inicial, un punto final, y les tira con un error, obviamente si son lo más preciso posible, porque estas imágenes satelitales no son bidimensionales. Con fotometría, en realidad la tridimensión se transforma en dimensión, pero perspectivada. Es decir, hay un punto de fuga, que es el Z en altura, que no nos va a permitir obtener la medida concreta, exacta que queremos. Pero sí tiene un aproximado, si son cuidadosos, de 1 metro, 2 metros como mucho, por el satélite y por la mano y el tipo de acercamiento más que tiene el software. Podrían sacar tranquilamente, por ejemplo, el ancho de una calle o el ancho de una manzana, o cuánta distancia hay entre un punto y otro en la ciudad. Como bien, en el sector del menú del costado pueden desplazarse y ver si hay objetos tridimensionales modelados o el Google Street View. Elementos que van a manejar, bueno, esta clase la habíamos armado previo a la pandemia, entonces cada uno de ustedes podía ir al sector, ya que nos íbamos acercando, analizando los ejes estos macro que ahora tienen que analizar.
herramientas que iban a permitir registrar y obtener data de esos sitios. Entonces, una bitácora, una cinta métrica, una cámara de fotos, un celular, podrían ser elementos de registro útiles, o hoy en día, como nuevas tecnologías como un dron o un escáner 3D, se utiliza para obtener data mucho más precisa y simular puntos de vista que obviamente no son posibles. O sea, para poder ver las ciudades de arriba, si no tenemos estas tecnologías tendríamos que tener un avión o tirarnos de un paracaídas. Hoy tenemos la posibilidad de tener un dron, cualquiera de ustedes puede tener un dron, es bastante accesible, y tener esta mirada global, genérica, macro, y al mismo tiempo poder recomponer, dependiendo de las necesidades, cuánto acercamiento hacia el sitio analizado. Por último, bueno, yo les muestro este video no lo van a ver, se va a ver todo, probablemente, pero hay internet, como lo tengo en mi compu, capaz que se ve mejor. No sé si alcanzan a ver Santa Fe, si alguna vez vieron Santa Fe volando arriba, si alguna vez tuvieron la posibilidad de ver un video en dron, pero ahora van a ver, acá estamos viendo desde el Parque del Sur, ahí se ven los diques, hacia Boulevard, hacia el norte. Miren la cámara ahora, cómo estamos rodeados de agua, cómo el agua realmente forma parte, y la cultura del islero, del pescador. Perdón, estoy leyendo ahí que Facundo Córdoba está tirando un dato. Si hay mucha gente que hoy en día sube videos a Instagram o a las redes sociales hechos con dron. Bueno, buscar de tipo que creo que se tildó. Para finalizar esta clase, le vamos a proponer, esperen que voy acá nuevamente, y ahora vamos a hablar también Juan Martín y yo al mismo tiempo, unas páginas y vínculos. Lo vamos a pasar muy rápido porque esto lo van a tener, pero algunas recomendaciones y miradas. Y esta imagen que bueno, Juan Martín la trajo a colación, y otros años también siempre conversamos sobre esto. ¿Nunca se preguntaron por qué los mapas geopolíticos o esta mirada territorial está hegemonizada y el norte siempre está para arriba? ¿Por qué tenemos que ver a la Argentina debajo de un mapa? ¿Por qué Estados Unidos o las grandes potencias del mundo están desde el Ecuador hacia arriba y todos los mapas los ponen como jerárquicamente hacia arriba? Entonces Joaquín Torres propone una mirada de un esquema, de un gráfico en su libro, de Latinoamérica mirando hacia arriba, con el sur. No sé si es la tapa de eso, pero sí que es un gráfico que lo utiliza mucho en sus charlas, y que se ha hecho y se ha replicado mucho a lo largo de los años. Entonces, ¿desde dónde miramos la información y cuán críticos somos a la hora de posicionarnos ante un problema, ante un desafío de captar y registrar datos? Ustedes ahora van a ser captadores de data, van a ir incorporando información, pero también van a tener que discernir si es infoxificación, es decir, si no tan mucha o tanta data que en realidad después no les sirve y no saben qué utilizar. Estar infoxificados, hoy ustedes conocen el término de fake news, que redes nos llevan, o la sociabilización en la virtualidad, a decir algo y quizás mucha gente cree lo que dice y nosotros no tenemos ningún sustento técnico real de la información que brindamos. Esto le dejo a Juan Martín que les comente unas pestañitas y después les comento algunas yo. Acá, Mati, si puedes ir a una imagen abajo, que está scrollea un poquito hacia abajo. Hay una imagen que tiene diferentes proyecciones cartográficas, que está en color azul oscura. Si la podemos ver. Capaz que te la pasaste. Esa, si la ampliamos. Esto es un poco lo que les decía recién Matías. Son representaciones, ¿sí? La cartografía no tiene una dimensión total de la realidad, sino que son formas que a lo largo de toda su historia la humanidad ha intentado buscar para representar, para georreferenciar. Digo, el primer mapa
que alguien escondió algo y marcó con una cruz en alguna referencia de una montaña para acá, de una montaña para allá, en algún lugar perdido de África o del lugar que sea, ya empezaba a georreferenciar datos. ¿Qué es eso? Que una palabra muy complicada es simplemente localizar geográficamente o localizar bajo algún sistema de referencias algún dato, cualquiera que sea. Ahora bien, cuando superamos, creo yo, el terraplanismo, empezamos a pensar un montón de cuestiones que tienen que ver de cómo esta idea de geoide, que es imperfecto, que es la Tierra, poder representarla de la forma más fiel posible o de la forma más útil, ¿no? Entonces empiezan a aparecer lo que son proyecciones cartográficas, que tiene que ver de cómo pasar al plano una realidad tridimensional extremadamente compleja. Y hay tantos sistemas cartográficos como intencionalidades de representación hay. Una de las más conocidas, de las más difundidas, es la que tenemos en el extremo superior izquierdo, que tiene que ver con la estructuración de meridianos, ¿sí? Y de la latitud y la longitud, que nos permitieron establecer una serie de relaciones y una serie de cálculos para objetivar algunos fenómenos que sucedían en el territorio. Pero cualquiera de estos están lejos, ¿sí? Algunas más cerca, otras no, están lejos de representar la verdadera dimensión de las cosas, ¿sí? Tengan en cuenta esto, son siempre representaciones de la realidad. Si querés vamos a la pestaña siguiente, Mati. Como la mayoría del desarrollo de la cartografía se desarrolló en los países del norte, y porque hasta que no se conocían los ámbitos o los sectores del sur del planeta, no había interés en cartografiar algo que no se conocía, empezó a suceder de que empezamos a tener sistemas de representación cartográfica que empiezan a deformar o a tener una dimensión distinta de lo que en realidad son, por ejemplo, la dimensión de los países, la verdadera magnitud en torno al tamaño de los países. Y vamos a empezar a ver que, de acuerdo a estas deformaciones propias de las proyecciones cartográficas, empezamos a ver que todos los países cercanos al Ecuador se ven disminuidos en su magnitud gráfica, y todos los que se acercan hacia el polo, porque lo que hicieron con el polo, con las líneas que llegan hacia el polo, fue empezar a abrirlas y a generar un plano abierto. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, Groenlandia, que estaba marcado allá arriba, que parece un lugar absolutamente gigante, si lo traemos cerca del Ecuador, va a empezar a tener una relación bastante distinta. A ver si lo logra hacer Mati, por ahí arriba. Lo mismo que si llevamos, por ejemplo... Fíjate, Juan Sí, Martón, ahí está. ¿Ven cómo? No sé si lo ven. yo no llego a ver todavía, capaz que se está No, cargando. no sé. No se ve la de Groenlandia. Ah, bien, entonces esperen un segundito. A ver, yo ya lo Esta... hice. Espérenme un segundito. Un segundito, Martín. Sí, Juan Ahí Martín. está. Ahí, ¿no se ve? A ver si la A ver, bajás un poquito. espera. Sí, porque lo estaba haciendo, yo lo veo. ¿Ves ahí Argentina y Groenlandia cómo se achica cuando lo bajo? Ahí estás ¿No? volviendo a compartir pantalla. Yo Ujú. tengo la pantalla en Deme. negro. Pero bueno, más allá de la cuestión específica, ahí se logra ver. Esta es una página simplemente para darnos cuenta cómo las diferentes formas de proyección y de representación eh, dan relaciones y pueden generar una información totalmente distinta, ¿no? Las percepciones que tenemos de los países del norte, gigantes, enormes, y las relaciones de los países en relación a los países cerca de los trópicos del Ecuador, bueno, resulta que no eran tan reales, ¿no? Entonces, nada, es una página que es interesante para reconocer la dimensión de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando y nada, jugar un poquito a tener esas relaciones. Seguimos. En relación a esto tiene que ver mucho con lo que decía también Matías, que tenemos que tener mucho cuidado, no solamente en cartografía, sino en general, con la calidad de la información, ¿sí? Con la calidad de los datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener datos. Los datos, cuando los ordenamos, ¿sí?
los estructuramos y le damos un sentido, ¿sí? Empezamos a producir información. Esa información la podemos comunicar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener esos datos? Ahí, por ejemplo, tenemos una de las pestañas que es del IGN, que es del Instituto Geográfico Nacional. Digo, como una primera aproximación tienen visualizadores de un montón de información que ya está georreferenciada, que ya está situada con coordenadas geográficas, desde cuestiones poblacionales, cuestiones físicas ambientales, productivas, de equipamiento público, de infraestructura de rutas, de división política, y es información que está validada, ¿sí? Que hay un montón de gente laburando desde un sentido de un organismo público con carácter científico que valida información y la pone a disposición en su gran mayoría, un poco más liberada una información que la otra, pero podemos llegar a este portal donde obtenemos información de toda la Argentina eh, con cierta rigurosidad de los datos. Lo mismo sucede con, por ejemplo, el IDES, que es el de Santa Fe. ¿Esto qué son? Son infraestructuras de datos espaciales. Son una ingeniería de organización de los datos y la información que conforman una infraestructura absolutamente intangible que nos permite a nosotros acceder y ordenar la información. Se usa tanto esto y con tal profundidad de que, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene el IDEF, que IDES, la sigla se confunde un poco, que tiene que ver con los datos que se han producido desde la provincia de Santa Fe y en un territorio particular, también tiene su portal y se puede acceder de forma gratuita y con información validada. Ahí, por ejemplo, podemos empezar a aprender las diferentes capas, la hidrografía, poder diferenciar entre lagunas, lagos, espejos de agua permanentes, semipermanentes, localidades, parajes. Tenemos información de todo tipo, vías ferroviarias, divisiones administrativas y políticas que podemos ir recolectando y de alguna manera transfiriendo al mapeo y a las producciones gráficas que vamos a estar desarrollando de cada una de estas regiones. En muchos de estos portales también nos permite generar mediciones, como explicó Matías, permite generar anotaciones que luego vamos a poder descargar y compartir en formatos KML, KMZ, ¿sí? Que nos permite llevar esto a un Google Maps, llevar esto a una plataforma de My Maps. El My Maps, todos los que tienen cuenta de Google, de Gmail, tienen un pequeño apartado donde podés guardar y producir y compartir mapas y laburarlos en conjunto. La información catastral, la información de dominio y demás, está todo georreferenciado. Luego tenemos la otra que es IDERA, que es la de Entre Ríos, que es IDER, que después se va a agrupar todo en IDERA, que es la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, pero simplemente van a ver que hay un montón de plataformas, sobre todo públicas, que tienen información validada y de calidad que nos interesa que ustedes puedan acceder. Luego la otra pestaña que es ANIDA. ANIDA es un proyecto que surge de cómo hacer para bajar toda esta información a diferentes personas, diferentes grupos sociales o con diferentes intereses que por ahí no tienen el manejo de la información dura, de la información técnica. Entonces el proyecto ANIDA, que es un proyecto nacional, empezó también a formatear y a producir prefabricados, digamos a generar ciertos productos que tienen que ver con cuestiones geográficas, que tienen que ver con cuestiones de relaciones culturales con el territorio, que también son fuentes, como eran los grandes atlas que teníamos antes, los libros que eran atlas, o las grandes enciclopedias que nos proveían de ese tipo de información. Juan Martín, ¿Sí? te pido disculpas, está medio lento por ahí la conexión. Yo estoy tratando de interactuar un poco con las páginas, pero se me traba todo, así que te pido disculpas. No, no hay problema. Cualquier cosa, el resto de los compañeros y compañeras vayan diciendo si lo pueden ir viendo. Esto de ANIDA, que es este gran atlas
digital, que nos parecía que estaba muy interesante porque ustedes pueden bucear por categorías, por ejes temáticos y acceder rápidamente a información muy interesante. Simplemente todos estos links van a quedar a disposición para que ustedes, nada, buceen, indaguen un poco, los puedan mirar y tener como insumo directo de lo que quieren hacer. Es interesante también la posibilidad de tener cartografía histórica, ¿sí? Estos mapas que mostraba Matías de la ciudad de Santa Fe, pero de gran parte del territorio nacional, que nos permite reconocer cómo se fue configurando a través del tiempo el habitar humano en diferentes regiones, que nunca fue de una sola vez, sino que es progresivo, con transformaciones, con idas y vueltas. Y lo interesante de esto también que podemos ver cómo eran los códigos de representación de otra época, cómo prefiguraban el territorio. Vamos a ver que nos parecen algunos mapas medios burdos, ¿no? Algunos que son muy, muy antiguos, que parece todo muy deformado, pero tengan en cuenta que estos muñecos no tenían ni siquiera una cinta métrica, digo, había unos sistemas de medición absolutamente rudimentarios, pero que aún así les permitían georreferenciar información, dibujándolo con lápiz y con tinta en un papel gigantesco, compartiendo copias, y así se fue construyendo y constituyendo el territorio como tal cual hoy lo conocemos. Imagínense que se trazaban de esa manera límites internacionales, y así había flores de quilombo también cuando la línea georreferenciada en un mapa se corría del lugar, ¿no? Seguimos. Como otro de las plataformas que nos interesaba mostrarle, que la mostramos la clase pasada, tiene que ver con Wikimapia, que toma un poco la estructura colaborativa que tiene Wikipedia, que tiene que ver con un montón de gente, instituciones, colectivos bueno, personas individuales que empiezan a volcar la información en una plataforma en común. Entonces Wikimapia, la verdad que es muy interesante porque nos permite acceder con una interfaz gráfica muy, muy amigable a un montón de información y de datos. A ver si la podemos llegar a ver. Ustedes me van avisando si va apareciendo o no. ¿Qué cosa? Perdón, Juan Martín. Lo de Wikimapia, si lo tenés Sí, ahí. ¿no lo están viendo? No, No, se está entonces viendo el anterior. Todavía no, entonces vemos el mapa de Chaco. Dejar de compartir eso y volver a compartir. sí. Yo ya estaba en Wikimapia hace rato. Ahí. Todavía no. Lo de Wikimapia me parece que está muy interesante porque toma la plataforma de Google Maps y de otras plataformas como OpenStreetMap, que luego vamos a ver, y un montón de gente ha empezado a volcar un montón de información. Por ejemplo, desde si nos posicionamos con el cursor arriba de una isla, sabemos el nombre de la isla. Son nombres, comúnmente son nombres populares que tienen que ver... Juan, Tincho, Sí. Perdón, me parece que no se está viendo. Se ve la pantalla No, no se ve nada. ¿No se ve nada? Bueno, avísenme entonces Avisá en porque el yo... chat. Por eso. Sí, ahí. No, es que el chat yo como comparto no lo estaba Claro, viendo. no lo ves, A ver, tenés razón. ¿ahí lo ven? No. Todavía Queda no. ahí tildado como que está empezando a compartir, pero no se ve todavía. No, profe, solamente se ve como Matías Gala empezó a compartir pantalla. Bueno, esperen. Voy a hacer esto. A ver, ¿qué puedo hacer? Mati, para que trato de compartir yo pantalla a ver si me deja y capaz que te desbloquea. A ver. Porque yo venía más actualizado, evidentemente quedó tildado. Sí, no, se iba viendo todas las cosas que vos marcabas en los mapas, se vieron como 2 minutos después. Ahí se ve el Todas las escritorio. páginas, digamos. Sí, ahí se ve tu escritorio, Lucila, que lo tenés bastante lleno. Bastante, sí. Ahora Listo. fíjate si podés. Ahora, a ver, ahí ya compartí. No se ve nada. Ahora intento No, yo, Mati. A ver si me deja. O pasame el link, Mati, por el WhatsApp y yo te comparto.
Ahora Bueno, intento sí, un segundo. Bien, este es nos queda Wikimap y un par más. UMAP, ¿Ah? Ahí se ve, Tincho. Fíjense Ahí se ve. cómo toma la base de OpenStreetMap, que ahora lo vamos a ver qué es, y cómo de alguna manera hay una interfaz que nos ayuda, ¿no? Empezamos a poder reconocer o a resaltar las calles, empiezan a aparecer Laguna Setúbal con un montón de etiquetas. Si nos vamos para el lado de Paraná, por ejemplo, aparece el nombre de las islas, Isla Lynch, Isla Pampero, un montón de referencias que son súper interesantes. Aparece el municipio de Santa Fe, la división distrital. Hasta también, por ejemplo, podemos empezar a posicionarnos y empezamos a ver límites de las vecinales. Acá le dicen barrio, pero bueno, son vecinales, la vecinal Las Delicias, los distritos de descentralización municipal. Entonces vean cómo con una base cartográfica se le empieza a generar una densidad importante de datos que bueno, que es muy interesante a la hora de poder desarrollar una investigación o un análisis como les estamos queriendo mostrar. Sí, Juan Martín, me dejá de compartir, creo que ahí ya volví a entrar. ¿sale? A ver, espérame, que justo tenía también, ahora están viendo, Todavía Juan no. Martín. Ahí sí. ¿no? Ahí sí. Ahora Bien. sí. Estamos acá, ahora pasé a otra, Juan Martín. Sí. UMaps. Sí. Si me dejás las últimas 4, les comento algo y ya está, de mi Métale. parte. Esta si querés comentarles vos. Bueno, esta de UMaps lo que tiene, así como hay una cartografía hegemónica, ¿sí? Así como hay grandes centros de conocimiento o centros hegemónicos de conocimiento que nos han dicho de qué manera debe verse el territorio, de qué manera deben verse los fenómenos del territorio, mucho de esto objetivado en ámbitos científicos, también hay cartografías alternativas, que en vez de surgir de arriba hacia abajo, surgen de abajo para arriba, ¿no? Y que en su matriz, por necesidad, son profundamente colaborativas, ¿sí? Que tienen que ver con también la posibilidad o convertirse en un medio de un montón de fenómenos que para una dimensión hegemónica de lo social, la verdad que no tiene demasiado interés o no tiene interés en visibilizarlo, un montón de colectivos y de personas individuales pueden empezar a comunicar, a mapear y a representar ciertos fenómenos que son de interés para algunas minorías. En todo esto han surgido un montón de plataformas que, así como Google Maps nos presenta una base y nos permite hacer determinado tipo de cosas muy chiquititas, otras nos permiten hacer muchas cosas, representar muchas cosas y tienen un alto nivel de flexibilidad. UMaps es una plataforma que se basa en OpenStreetMap, que justamente habla de mapeos de código abierto y que es una opción que ustedes tienen para poder interactuar y para poder ver algunas cuestiones. ¿Esta la explico, Mati, el de las migraciones? Sí, estamos viendo el de las migraciones, ¿cierto? Exacto. Acá Sí. nos parecía interesante la posibilidad, vean ustedes, desde una plataforma de datos abiertos, personas o instituciones o colectivos que se interesaron en el flujo de movilidad de las personas a escala mundial, algo similar a lo que tenemos que hacer en los ejes a escala regional, tuvieron una representación bastante singular. Creo que la capaz la podés explicar vos, Mati. No, en realidad es lo que hablábamos antes de poder animar un registro y volcarlo de manera secuencial en un esquema. El hecho de que ustedes a la información que van registrando no sea una imagen estática y puedan vincularlas con otras y además activarla, es decir, que tenga un comportamiento a través del tiempo, les permite, por ejemplo, analizar flujos. Flujos de circulación, flujos de migraciones, flujos de cruce, flujos de uso. Vieron que hay una aplicación ahora que se llama, no me acuerdo bien cómo es, pero que tiene todos los vuelos aéreos que hay en el mundo y todo el tiempo está actualizando los flujos aéreos, que quizás se puede utilizar también para entender este tipo de esquemas.
Yo quiero ir directamente ya a lo último, que es una página, en este caso que había traído en su momento Juan Martín, en donde la información, que no es la hegemónica, y cuando decimos hegemónica de los medios que consumimos generalmente, tenemos organismos, asociaciones o entidades que comparten y sociabilizan la información de manera abierta, además dejan la posibilidad de que uno también modifique esa información, es decir, un código accionable, abierto, a ser actualizado, si es que, por ejemplo, en nuestra región los datos son erróneos, trabaja de la misma manera que Wikipedia. Geoactivismo es un colectivo que lo que hace es justamente sociabilizar actividades que van desarrollando y mapeos a través de una página web. Yo no sé por dónde andan viendo ya, porque no sé si está lento o no. Y después acá en Argentina, puede ser que estén ahora en un PDF, cómo hacer un... Sí, está bien. Sí, sí. Colectivo. Bien, perfecto. Y para terminar, las últimas dos cosas. Hay mucha información en la web. Este es un documento que quizás fue generado en otro lugar, pero es muy interesante, en este caso en España, para entender cuáles son los pasos y las definiciones de lo que es una georreferenciación y un mapeo, en este caso colectivo. Es decir, cómo vuelco información y data que voy georreferenciando y obteniendo, y cómo puedo construir a través de capas, a través de cruce de información y sumar elementos en un mismo esquema que puedan tener como resultado una representación gráfica entendible y que además me permita extraer información. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Si hacemos un esquema complejísimo que solamente lo entienden las personas que lo ejecutaron y que lo realizaron, no sirve de nada. Los mapas y esta especie de intervenciones de representación que le estamos proponiendo tienen que darle información a un receptor o a un conjunto de receptores de fácil entendimiento. En este caso somos los profes, que son lo que vamos a corregir y vamos a hacer la interpretación de sus esquemas. Y luego también hay un colectivo que ya viene trabajando hace mucho en Argentina, estuvo acá también por Santa Fe, que son iconoclasistas, en donde además de definir, hacer una explicación bastante detallada de sus tareas, sus acciones, sus estrategias de recolección de la información y de sociabilización, también ellos comparten su esquema referencial. Es decir, por ejemplo, acá lo último de este PDF, les voy a mostrar, hay un anexo en donde sociabilizan los iconos para poder hacer tu mapeo, hacer nuestro mapeo en nuestro barrio o en nuestra manzana, donde ellos además añaden no solo los iconos, sino también para qué deberíamos usarlo, cómo deberíamos vincularlos con otro tipo de información, cómo deberíamos sumar esta información recolectada por el colectivo con lo que van compartiendo los vecinos, los habitantes, las vecinas del lugar. Y nada más, creo, Juan Martín, yo no sé si vos querés decir algo más, lo que simplemente, me gustaría... Bueno. No, simplemente agregarles o recalcarles, de la misma manera que iconoclasistas o un montón de colectivos que a ustedes me interesa que puedan ver realmente lo que hacen con estos mapeos y cómo transforman estas bases, digamos, hegemónicas, clásicas de lo que es la representación cartográfica en otra cosa, con otro sentido y con una cantidad de información y una sensibilidad de la información propia de cada uno de los territorios, de cada una de estas regiones, invitarlos a que ustedes tomen estas bases que nosotros les ofrecemos, que son una base, digamos, estándar para todos, pero que las transformen, que le impriman toda la sensibilidad de habitar en estos territorios, en estas regiones donde ustedes se encuentran, de poder recolectar vivencias de familiares, vivencias de otras personas que puedan vincularse de forma sensible a estos mapeos. No todos son datos duros, ¿sí? En lo que tiene que ver con las apropiaciones culturales, con las relaciones humanas, con las características sociales, necesitamos poder recolectar información y poder transferirla de forma gráfica, clara y comunicable. Entonces, tienen todas las cartas
sobre la mesa todos los recursos analógicos, digitales, pueden hacerlo a mano y después sacarle foto, para hacer una muy buena producción de información. Sí, una Lo- sola cosita para terminar, si podemos ir cerrando. Recordarle que de todo esto que está planteado, ustedes tienen que seleccionar lo que más les sirva, ¿no? Ese creo que es el trabajo importante y lo que se tienen que llevar. Hay un montón de cosas en este momento que uno desde sus casas puede estar haciendo este tipo de trabajos. Por eso hemos dividido los grupos en relación a los estudiantes que no son todos de Reconquista, por ejemplo, no todos de Santa Fe, pero sí, o no todos de Rafael, todos de Concordia, pero sí pertenecen a una zona. Entonces la idea es precisamente acudir a esto, lo que dijo Juan Martín, ¿no? Al relato de los otros, y fundamentalmente al recuerdo también que uno tiene, ¿no? Siempre lo mismo, o sea, recurrir a todo lo que la tecnología en este momento nos da, pero hay mucha de experiencia también. ¿Quién no recorrió las regiones a las que pertenece, ¿no? Esa sería un poco la pregunta. Entonces, en todo esto me parece que lo importante es que cada uno aporte lo que tiene que aportar dentro de cada grupo, y bueno, se armen una estructura de trabajo para que puedan hacer una especie de cartografía en los términos de que fue planteado en las dos últimas instancias, ¿no? Con los elementos que ustedes tienen, pero respetando los códigos que nosotros le damos para poder compararlos, ¿no? Esta es la observación que quería hacer nuevamente, que no se pierda esa idea, y que para hacer eso, y ruta para hacer esta observación, porque también de todo esto que vamos a observar, y vamos a observar lo que dicen las preguntas, ¿no? Primero vamos a observar nuestro territorio en función de las preguntas que cada eje plantea. Y por supuesto que algunos aportes suyos van a poder plantear, pero al menos las preguntas, ¿no? Y después todo lo que quieran aportar, bienvenido sea. Las preguntas son orientadoras, pero es esta buena cosa de aprender desde el recuerdo y desde las preguntas, de preguntar, ¿no? Nosotros preguntamos. La cuestión sería que nuevas preguntas pueden hacerse ustedes, pero eso es un trabajo grupal, ¿no? Es muy corto el tiempo, así que acá también tenemos que aprender a manejar nuevamente el tiempo. Esto quería decir nada más. Bueno, nos vamos a comisión. Hacemos la pausa activa hasta, son las 16:50, es de 15 minutos, hasta las 17:05, ¿les parece? Nos podemos desconectar y a las 17:05 nos volvemos a conectar. ¿Podemos primero pasar a comisión y la pausa la hacemos adentro de cada comisión? Ah, eso está bueno. Pero para aquella gente que tiene poco recurso, Gaby, y necesita desconectarse un poco, que está con el celu. Claro, por eso mismo, porque yo prefiero... Bueno, ni está, yo para no tener que volver después de repartir... Bueno, hay una aclaración, la comisión de Matías Dalla Costa, por si no leyó el comunicado que le hizo Mati, van a trabajar juntos con Ceci Rossini, así que cuando yo active la opción de grupos, van a tener la opción de seleccionar la comisión y tienen que seleccionar la comisión de Ceci, que es la H, si no me equivoco. Bien. La H. Perfecto. Sí, la H, gracias. Yo si quieren hago la división de grupos y el que quiera se conecta y el que no se desconecta. La otra cosa que sucedió, que sucede a los docentes, por favor, un segundito. Recuerden que nosotros este trabajo lo tenemos ya con intercomisiones con nombre y apellido, no es que después comentárselo a los estudiantes, que en algún momento van a trabajar con un docente y en otro momento van a trabajar con dos docentes. Ese dato Sí, igual lo de hoy es circunstancial porque Mati se tiene que retirar y quedan los alumnos con Ceci, por eso. No, no estoy planteando por eso, estoy planteando porque no se lo dijimos a los estudiantes. Ah, bien. Por eso me acordé. Bueno, muy bien, gracias. Agua.